sábado pasado, a las 6 de la tarde con 11 minutos, cuando la campaña presidencial de Estados Unidos fue sacudida por completo. Thomas Matthew Crooks, de 20 años, apretó el gatillo para intentar asesinar al expresidente Donald Trump. Fueron varios los disparos, uno de ellos, el que según Trump, le rozó la oreja. 43 segundos después, el servicio secreto abatió a Crooks y Trump, con la cara y la oreja ensangrentada, con el puño en alto, protagonizó la imagen que quedará marcada en la historia de este país. ¿Qué falló en la seguridad? ¿Cuáles fueron los motivos de este joven? Y por supuesto, ¿cómo afectará este intento de asesinato a los resultados electorales de noviembre? Son solo las primeras preguntas que surgieron el sábado por la tarde. Preguntas que aún no tienen respuestas. Hasta ahora, la carrera presidencial a la Casa Blanca ha sido única en la historia, con dos candidatos que se vuelven a enfrentar después de 4 años, pero con los papeles cambiados, el de presidente y expresidente. También con un aspirante demócrata que enfrenta dudas por su agudeza mental y otro republicano que fue declarado culpable de 34 delitos. Una carrera que ahora, con un intento de asesinato a uno de los candidatos, toma un nuevo rumbo. Aquí comienza Conexión Global. Y este intento de asesinato cambió las agendas de ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Mientras Donald Trump fue ovacionado mientras ingresaba a la convención republicana con un parche en su oreja, Joe Biden se encargó de dar una respuesta presidencial rápida a este ataque y ha vivido un respiro de las presiones al futuro de su candidatura. Gabriel Palma nos tiene el informe. Donald J. Trump. En medio de una ovación y visiblemente emocionado, así fue la reaparición de Donald Trump el pasado lunes tras el intento de asesinato en su contra el sábado en una actividad de campaña en Butler, Pensilvania. No es para menos, considerando que estuvo a punto de perder la vida y el parche en su oreja es prueba de aquello. Y lo cierto es que no solo escapó prácticamente ileso, sino que además, según las encuestas, sus opciones electorales en la carrera presidencial crecen. En nombre de toda nuestra familia y en nombre de los 125 delegados en el increíble estado de Florida, declaramos a Donald Trump como el candidato republicano para presidente de los Estados Unidos. La nominación de Trump como candidato del Partido Republicano ya era prácticamente un hecho al haber derrotado a Nikki Haley y Ron DeSantis en las primarias del partido. Sin embargo, las dudas estaban puestas sobre quién sería el compañero de fórmula del exmandatario. Ladies and gentlemen, it is now time for us to determine our nominee for the office of Vice President of the United States, Senator J.D. Vance. Y el elegido por unanimidad fue el senador por Ohio James David Vance. El escritor y empresario de 39 años será quien acompañe al magnate en su disputa por el sillón presidencial. Un apoyo que para algunos resultó inesperado, considerando que J.D. Vance fue un abierto opositor a Trump e incluso lo calificó como el Hitler de Estados Unidos en 2017. Justo después de recibir el disparo y estar a milímetros de perder la vida en servicio de este país, llamó a la unidad nacional, llamó a la calma, mostró liderazgo. Donald Trump fue atacado y luego rebajó las tensiones. Eso es lo que hace un líder de verdad. Pero no es el único adversario político que declaró su apoyo al exmandatario. Otras figuras republicanas que compitieron contra él en las primarias también se sumaron a la campaña. Hay algunos estadounidenses que no están de acuerdo con Donald Trump al 100%. No es necesario estar de acuerdo con Trump al 100% para votar por él. No siempre he estado de acuerdo con el presidente Trump, pero estamos más de acuerdo que en desacuerdo. Donald Trump ha sido demonizado, ha sido demandado, ha sido procesado y casi pierde la vida. No podemos decepcionarlo y no podemos decepcionar a Estados Unidos. Mandemos a Joe Biden de regreso a su sótano y pongamos a Donald Trump de regreso a la Casa Blanca. Donald Trump back to the White House.
Todo parece indicar que la balanza se inclina cada vez más en favor del republicano. La última encuesta realizada por CNN arrojó que Trump conseguiría los 270 votos del colegio electoral necesarios para asegurar su victoria presidencial. Eso sumado al incidente del sábado y considerando un estudio de Associated Press que asegura que 2/3 de los demócratas abogan porque Biden retire su candidatura, complica las opciones del actual mandatario, pese a que ha logrado afirmar su imagen luego de las críticas por su estado de salud. Es hora de una conversación importante en este país. Nuestra política se ha vuelto demasiado acalorada. Dije en la oficina oval el domingo por la noche, como dejé claro durante mi presidencia, que todos tenemos la responsabilidad de bajar la temperatura y condenar la violencia en cualquier forma. Creo que Estados Unidos es la democracia más grande que el mundo haya conocido. Joe Biden hizo un llamado a la unidad y que debe haber unidad en torno a la idea de que, si bien la historia de nuestra nación ha estado marcada por la violencia política, la violencia nunca es aceptable. Violence is never acceptable. Las elecciones del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos son elecciones indirectas, es decir, cada persona vota por su candidato presidencial, pero delega la responsabilidad de escoger a este candidato en el colegio electoral que tiene 538 representantes. Pasemos a revisar la última proyección que hizo CNN respecto de cómo se podrían ver reflejados estos resultados el próximo 5 de noviembre. Aquí tenemos la gráfica y esto, si es que las elecciones se realizaran hoy día, Trump sería el ganador de estas elecciones según una proyección de CNN. Esto es porque cada estado tiene asignado un número de votos electorales. En total suman 538. Es decir, que el candidato que obtenga 270 votos electorales se consagra ganador de las elecciones presidenciales. Hay estados que, por su historia, casi siempre son republicanos y otros estados que son demócratas. Según la proyección de CNN, los estados que están en rojo ya estarían ganados por el Partido Republicano y los que están en rosado se inclinarían a darle una victoria también a Trump. Los estados que están en azul son los estados demócratas en donde triunfaría Biden y los que están en celeste hay una inclinación hacia el Partido Demócrata. Los estados que están amarillos son los estados que no hay claridad respecto de qué partido triunfaría, que está Pensilvania, Wisconsin y Arizona. Pero de todas formas, si ahora sumamos los votos de los estados que se cree que va a ganar el Partido Republicano, ya Trump tendría 272 votos electorales y con esto ganaría las elecciones. Biden, por su parte, hasta ahora tendría 225 votos electorales, es decir, necesitaría 45 votos de ellos para poder triunfar. Y aunque ganara en los estados de Wisconsin, Pensilvania y Arizona, de todas formas no llegaría al número de 270. Y para comenzar a analizar lo que pasó desde el sábado con este intento de asesinato a Donald Trump, estamos con Jaime Baeza, analista internacional y también profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Alicia, mucho gusto. Bien, gracias. Jaime, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando viste esta escena el sábado por la tarde? Que ganó Trump. ¿Ah, sí? Sí. O sea, yo creo que las cosas no están dichas hasta el primer martes de noviembre, pero evidentemente la mano en alto, la situación en sí misma, lo favorece realmente a Trump. Ahora, quienes crean que esto fue artificial, un hoax, de mentir, no, esto fue un atentado real y yo creo que ya nadie está diciendo que no lo fue. Son consecuencias de la política, es un milagro que el presidente Trump esté vivo, de hecho. Pero aquí lo importante, más allá del atentado, porque yo no soy experto en atentados, sí. Yo sé relaciones internacionales y política, aquí lo relevante es que ocurre a nada de la convención republicana,
Sí. Genera un ambiente en torno a Trump, incluso los rivales más dramáticos que puede tener al interior del Partido Demócrata le desearon bien. Y en eso el presidente Biden fue muy rápido en reaccionar. Claro, decir, habló de inmediato. Gente que incluso comentándolo me dice, puede ser que este señor me desagrade profundamente, no lo quiero en la Casa Blanca, pero tampoco lo quiero en el cementerio. O sea, efectivamente puede ser mi adversario político, pero que hay que volver al centro. Ahora, ¿esto qué te refleja? Así que lo importante es que esto es una continuación de una violencia retórica, pero también una violencia en las calles, que tiene su punto de clímax el 6 de enero del 2021, cuando se ataca al Capitolio, en términos de no reconocer lo que el vicepresidente de entonces, Mike Pence, que hoy día no apoya al presidente Trump, estableció que había que certificar el resultado de los estados y que por lo tanto Joe Biden era el legítimo presidente de los Estados Unidos. Eso fue un ataque a la democracia, eso fue un ataque a las bases de la institucionalidad norteamericana. Hay que pensar que el Congreso en Estados Unidos es tan o más importante que la presidencia en la mayoría de los temas. Por lo tanto, es un ataque a la base de la democracia norteamericana y esa retórica no ha bajado. Y esto es parte de esta continuación de una retórica. Obviamente ha habido otros momentos en la historia norteamericana, así por supuesto, el final de la guerra de Vietnam fue muy brutal, el final de la guerra civil fue muy... Han habido muchas instancias en la historia norteamericana donde la retórica de violencia ha subido y después volverá a su cauce. Esto tiene precedente en la historia norteamericana, pero no significa que no sea muy importante y que tenga efectos concretos sobre esta elección. ¿Está en peligro la democracia en Estados Unidos? Eso es lo que han sostenido algunos, sobre todo en el Partido Demócrata y también en el mundo académico, en términos de que solo algunos estarían dispuestos a reconocer los resultados. Yo no me aventuraría a un juicio tan lapidario. Creo que sí hay riesgos para la vida democrática, hay riesgos para la calidad de la democracia, hay riesgos de que si, por ejemplo, ganase el demócrata, quien sea el presidente Biden u otro candidato o candidata, no fuesen reconocidos los resultados por los grupos más extremos que hicieron estos ataques de famoso el 6 de enero del 21, o que otros sectores puedan desconocerlo. Pero aquí, la democracia norteamericana, aquí hay un punto central. Cuando uno mira la actitud de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, absolutamente prescindentes, absolutamente apegadas a la Constitución, y cuando uno mira otras instituciones dentro del aparato público norteamericano, dice, bueno, las cosas no son tan así. Cuando los Founding Fathers establecieron la República y establecen la Constitución de Filadelfia, ponen los check and balances, estos contrapesos de poder, justamente porque ellos no querían nada que pareciera absolutista. Y contrario a lo que se cree, el presidente de los Estados Unidos es débil. Tiene dos prerrogativas muy importantes. La política exterior y es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero hasta para designar un embajador necesita el Senado. Claro. Entonces, los contrapesos de la democracia norteamericana son muy importantes. Y en esta elección no solo se elige el presidente, se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, se renueva un tercio del Senado, y bueno, gobernaciones, alcaldías y otros, pero en materia legislativa se renueva un tercio del Senado y toda la Cámara. Por lo tanto, esto va más allá de la elección de presidente. Ahora, que la calidad de la democracia norteamericana, que la democracia norteamericana está en problemas, sí, pero que esté en riesgo o que se acabe la democracia norteamericana, yo creo que es un juicio que han hecho varios, pero lo encuentro un poco aventurado. Independiente del juicio que podamos tener o no del presidente Trump y de lo que fueron sus 4 años o su administración, eso es otra historia. Pero creer que está en riesgo la democracia per se me parece un poco, no sé si exagerado, pero sí que evidentemente la calidad de la democracia norteamericana tal como la conocemos sí está en riesgo. Y vamos a las elecciones de la Cámara de Representantes y del Senado. ¿Cómo ves el escenario que enfrenta hoy día tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano? Yo creo que el problema para los demócratas es que si el presidente Biden no es capaz o de levantar en algunas encuestas donde ha estado claramente peor y peor desde el sábado, y donde no hay una atracción hacia el presidente Biden, esto puede afectar sobre todo en los llamados swing states, ¿no? Sí. Puede afectar, en términos de la Cámara,
hay una sentencia, una opinión de la Corte Suprema del año pasado que ha pasado muy bajo el radar. El redistritaje. Del redistritaje, ¿Ya? que ha pasado muy bajo el radar. Y que frenó ciertos redistritajes que afectaban sobre todo a población afroamericana en estados del sur. Una Corte Suprema muy conservadora, lo hemos visto en las últimas opiniones. Claro. Pero ese redistritaje podría permitir que los demócratas no pierdan, e incluso si la candidatura del presidente Biden u otro candidato o candidata surgiera, le pudiera recuperar. Acuérdense que las distancias son muy bajas en la Cámara. Y en el Senado pueden mantenerlo. Hoy día la mayoría es nada en el Senado, por lo tanto pudiesen mantener ciertas capacidades ahí. Ahora, el problema es que hoy día, tal como están las cosas, el presidente Trump podría también ganar el voto popular, cosa que no ocurrió en el 2016 cuando ganó la elección. Por lo tanto, que con el voto popular eso también generara un spillover, un efecto sobre los candidatos a la Cámara y al Senado, y eso pudiese beneficiar al Partido Republicano y entregarle una mayoría. Esto tiene mucha importancia, por ejemplo, para efectos de la Corte Suprema. No solo en la posibilidad de nuevas designaciones, sino que hoy día la Corte Suprema tiene una raigambre conservadora y que se ha producido a lo largo de los años. Parte a final de Reagan se consolida con los presidentes Bush, y el presidente Trump en esto fue muy activo para poner jueces, tuvo la posibilidad además de poner jueces muy conservadores, y hoy día la balanza claramente está en manos de los conservadores. Y en ese sentido, una nueva presidencia de Trump con mayoría legislativa, que además en el Senado le aprueben posibles designaciones porque se retire un juez o no de la Corte, o se cree que puede haber una designación de 1 o 2 en los próximos 4 años, altera profundamente la composición, y no solo la composición, sino la mirada que se tiene de los Estados Unidos. Ojo, no estoy diciendo que la democracia norteamericana se acabe, pero que tenga características distintas o que evolucione en un sentido distinto al que tiene ahora, probablemente hacia una sociedad mucho más conservadora. Y lo otro, la mayoría en el Senado y en la Cámara tiene importancia para los comités de los Armed Services, Fuerzas Armadas, Defensa, pero también en los comités de política exterior, en un momento donde la situación internacional es muy complicada, frente a la guerra de Ucrania, frente al Medio Oriente, frente a lo que está pasando en China con Taiwán, en donde hoy día claramente hay una actitud de apoyo, y la muestra está, ¿cierto?, los 75 años de la OTAN se celebraron en Washington hace poco. Hay un apoyo, una alianza transatlántica, y en eso el Partido Republicano tiene una división muy profunda entre aquellos más aislacionistas y más cercanos al presidente Trump y los neocon, que cada vez son menos, que vienen de la época del presidente Bush y que claramente sí están por la alianza transatlántica y que son los republicanos más tradicionales. Todo esto para decirte que tiene importancia las dos elecciones y que tiene una importancia global, no solo local, y que en esto el Senado y la Cámara son muy importantes en delinear la política exterior, no importa quién sea el presidente, para efectos de lo que está ocurriendo. Jaime, y tú comenzaste diciendo que Trump ya ganó. O sea, se ve, hoy día se ve que ganó Trump. Obviamente esto no está resuelto. Te lo dije casi a modo de broma por los efectos del puño en alto, y que además objetivamente hoy día todo indica que ganaría el presidente Trump. Pero las cosas no están cerradas. Todavía falta un mes para la convención demócrata, y faltan después los debates que pueden consolidar lo que ocurrió en el último. Se dice que ahora el 12 de agosto habría un debate entre los candidatos a vicepresidentes, J.D. Vance, senador por Ohio por los republicanos, y la vicepresidenta Kamala Harris, ex senadora de California, que pudiesen tal vez alterar la situación. Y además, dado el contexto internacional que hay en este momento, de aquí a noviembre es como una eternidad. Pero hoy, como se ven las cosas hoy, como se ve el ambiente de optimismo en Milwaukee, en la convención republicana, se ve de alguna manera que este es el Grand Old Party, como le dicen el GOP, y es el Grand Old Party de Trump. Para Trump. Algunos dicen J.D. Vance en realidad es una copia más joven y con barba de Trump y que no le sumaría nada a los bordes, pero que tal vez no lo necesite tampoco.
hoy. Pero tal vez en 1 o 2 meses más sí hubiesen necesitado votos moderados y eso también está por verse. El problema es cuando analizamos esto con la bola de cristal porque suele quebrarse o suele no funcionar o suele fallar en algún momento la bola de cristal. Falla las baterías o algo, pero hoy gana Trump. ¿Y qué crees que vaya a pasar con Biden? Porque hasta la semana pasada todas las críticas, el ojo estaba puesto en Biden, de su edad, su agudeza mental, estábamos pendientes a sus entrevistas, sus conferencias. Ahora ya no se está hablando de eso, dado que estamos hablando de este intento de asesinato. ¿Pero qué crees que va a pasar en el futuro? ¿Se mantiene, no se mantiene? Pero que no solo el problema lo ocurrió el sábado en Pensilvania, esta es la semana de la convención republicana. Todo está en torno a los republicanos y eso es lo normal en las convenciones. En agosto, cuando sea la convención demócrata, todo va a estar alrededor de si Biden logró o no logró. Lo que pasa en las convenciones, claro, se vieron como un show de televisión cuando había candidaturas muy claras. Pero si vamos a la convención demócrata del año 80, Edward Kennedy contra Jimmy Carter fue una guerra nuclear interna. O sea, las convenciones históricas, y ni hablar antes, en la época pre-televisión, donde efectivamente era muy dura. Y además, fuera de las cámaras, hay discusiones programáticas, hay discusiones muy complicadas de negociación entre las bases. Por lo tanto, esta es la semana de los republicanos, en los que ellos son las estrellas. Ahora, ¿qué va a pasar con el presidente Biden? Eso es otra historia y tiene que ver con las pulsiones sobre todo de la bancada demócrata tanto en la Cámara como en el Senado y los distintos grupos, los más de centro, la alianza más progresista, porque dentro del caucus demócrata hay bastantes subgrupos, bastantes alianzas y que algunas están más concentradas en pedir que cambien el candidato y otros más en defender la candidatura del presidente Biden. Y en esto, por ejemplo, el líder del Senado, Chuck Schumer, al principio había tenido como una actividad ambivalente, ahora parece que está apoyando. Sí. Pero la ex speaker Nancy Pelosi está más claramente viendo que lo cambian, aunque no lo dice explícitamente, pero deja notar que preferiría que lo cambien. Por lo tanto, va a depender mucho de las presiones y sobre todo de los super PACs, los donantes. La plata aquí también manda, porque si dejan de entregar plata, la campaña también se frena. Y por el otro lado tenemos a Elon Musk y tenemos a otros entregando cantidades importantes de apoyo financiero para la campaña del expresidente Trump. Jaime Baeza, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global. Muchas gracias a ti. Y para seguir hablando de este tema, nos acompaña en el estudio Álvaro Iriarte, integrante del Comité Asesor del Máster de Artes Liberales de la Universidad de Chicago. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, Alicia, feliz de estar contigo hoy día acá en Conexión Global. Álvaro, queremos analizar la figura que se conoció esta semana, el nombre de él nominado a candidato para la vicepresidencia del Partido Republicano, J.D. Vance. ¿Qué sabemos de él? Bueno, J.D. Vance es una figura relativamente nueva en la política y relativamente nueva también en el Partido Republicano. ¿Por qué decimos esto? Porque si uno revisa sus credenciales electorales, él es senador por el estado de Ohio, un estado muy importante en las contiendas electorales, cada vez se ha vuelto un estado competitivo, pero fue electo senador recién en el 2022. Y por lo tanto es un personaje cuya trayectoria viene de fuera del mundo de la política. Cumple con una característica que se ha vuelto bastante interesante, que es ser un outsider. Es autor de un bestseller, Hillbilly Elegy, una epopeya rural, creo que es la traducción en español. Hay una versión en español. Y está en Netflix también. Y está en Netflix como película. Y en el fondo, a ver, J.D. Vance tiene 39 años, fue criado por sus abuelos maternos, que precisamente venían de todo este mundo rural de los Estados Unidos, pero en particular de lo que se entiende por el concepto del hillbilly, que es el montañés y el mundo rural asociado a la vida de montaña. Él se cambió su apellido, tanto el apellido paterno como el apellido del segundo marido de su madre, pero finalmente adopta el apellido de su madre porque es el apellido de soltera, que es el apellido de sus abuelos, que son quienes los crían. Vance, en el fondo, es un personaje que ha tenido una carrera meteórica en la política y en el interior del Partido Republicano. El año 2003 sale, termina sus estudios secundarios y decide ingresar a la Infantería de Marina y es desplegado a
Irak en el 2003. Y aquí hay un elemento importante para entender al personaje y su actitud bastante escéptica de las guerras y de la intervención. Recordemos que ha sido uno de los 18 senadores más críticos con respecto a las ayudas en materia financiera de Estados Unidos a Ucrania en esta legislatura. Se desilusiona absolutamente porque en su propia biografía y en otras entrevistas ha señalado: yo serví lealmente y responsablemente a mi país en el ejército y me di cuenta en Irak que nos habían mentido, y además que la política externa que se había planteado por el gobierno de Bush, hijo, y por el ala más tradicional en ese sentido del Partido Republicano, como podría ser el vicepresidente Dick Cheney o el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, era una más bien perniciosa forma de relacionarse con Estados Unidos que causaba la muerte de los estadounidenses de menores ingresos que iban a la guerra, que no era la élite. Ahora, este personaje no es ajeno al mundo de la élite. ¿Por qué? Porque él cursó sus estudios después de esto como cientista político en la Universidad de Ohio, pero luego ingresó el año 2010 a la Escuela de Derecho de Yale, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Y aquí es donde se forja también este carácter tan particular, con la experiencia de Irak, con su experiencia de vida previa como un mundo rural marginado, un mundo muy afectado en el Estados Unidos postindustrial, y después en su paso por la Universidad de Elite de Yale, donde se vuelve una figura bastante anti-establishment, social, económico y cultural. Ahora, hay que decirlo, Vance fue bien crítico de Donald Trump en su momento, dijo que era el Hitler estadounidense. ¿Cómo se explica entonces que ahora cambie y sea su compañero de fórmula? Sí, mira, esto es uno de los aspectos, yo no me atrevería a decir más sorprendente. Por ejemplo, en la elección presidencial del año 1980, la contienda republicana entre Reagan y Bush padre fue muy tóxica y Reagan elige a propio Bush en la convención como su compañero de fórmula. Y esas dinámicas existen dentro del Partido Republicano. En este caso en particular, cuando tú revisas la trayectoria política de Vance, lo que ocurre es que Vance, en el fondo, siempre tuvo una actitud, si tú lo quieres plantear, bastante anti-elite, en el buen sentido de la palabra, contestatario, disruptor, que rescataba la tradición más de la América profunda. Sus abuelos fueron demócratas registrados en el Partido Demócrata, siempre votaron por los demócratas, salvo su abuelo, que votó las 2 veces por Reagan. Entonces, Vance tiene una evolución y él hoy día forma parte de lo que se conoce como el área populista o nacionalista que ha resurgido al interior del Partido Republicano en una suerte de movimiento en paralelo con el MAGA Movement, ¿no? El Make America Great Again de Donald Trump. Y eso te explica porque en el fondo él, cuando se decide lanzarse a su candidatura, ya ha hecho un cambio público en cómo, de hecho ha reconocido en más de una ocasión que él se equivocó al juzgar a la presidencia de Donald Trump y que en el fondo la presidencia de Donald Trump estaba a Estados Unidos mejor que con lo que está de Joe Biden. Y eso te refleja varias cosas. También, primero te refleja, uno, la fuerza con la que avanza la figura de Trump y su forma de presentar el discurso de la derecha en Estados Unidos en el partido. Segundo, también te da cuenta, Alicia, de una transformación interna del Partido Republicano, que va progresivamente, o a lo menos estrendosamente, porque hay figuras muy destacadas de estas nuevas camadas, como que comienzan a abandonar el concepto de el movimiento conservador que dio ascenso a Reagan, esta figura bien particular con una clara tendencia a los mercados libres, a elementos culturales y una intervención en política internacional basada en la dinámica de la Guerra Fría y el adversario. Acá hay un cambio y esto te explica ese cambio. O sea, la elección de Vance en ese sentido apunta precisamente a eso. O sea, es distinto lo que pasó el 2016, Alicia. Donald Trump el 2016 tenía probablemente las mismas políticas y las mismas ideas que tiene hoy día. Pero ¿a quién eligió como compañero de fórmula? A Mike Pence, un hombre que calzaba perfecto con las credenciales del movimiento conservador hasta entonces, lo tradicional, claro, diríamos. O sea, podemos leer esta nominación no como un gesto estratégico para tener más votos, sino más bien para seguir el legado del Partido Conservador, ¿no? O sea, del Partido Republicano, y de estos cambios internos. Sí, mira, yo te diría dos comentarios
enfocado. Primero, efectivamente cuando tú revisas la estructura de la elección del compañero de fórmula, siempre buscas un ticket que te permita ampliar tu juego tanto territorial, como comentabas tú antes de la pausa, para lograr los electores, o que apele a distintos grupos etarios o sociales. En principio tú miras a Pence y dices no hay distinción con Donald Trump salvo que es más joven, y uno podría decir simplemente para elegir al continuador. Pero en mi opinión, yo creo que eso hay que revisar, la elección de Vance apunta derechamente a la zona geográfica del medio oeste. O sea, apunta a conectar y a generar el cambio que necesitan estados como Pensilvania, Wisconsin, Michigan para reforzarlo, el mismo Ohio que ya lleva varios tiempos, y con eso te da la matemática para ganar en el fondo la elección presidencial. Claro, aquí no apuesta a romper la tendencia y por ejemplo, ganar un estado como podría ser California, o romper la tendencia y que los republicanos tuvieran avances importantes en Colorado. Yo tiendo a creer que apunta a hablarle a ese tipo de votantes de manera tal de que la población del estado termine dando vuelta una elección que si solo vota la ciudad, que son mucho más demócratas y mucho más progresistas, podría entregarle el triunfo a otro candidato. Y lo segundo es lo que tú decías. Acá hay la búsqueda, por lo menos hoy día es un heredero aparente, porque Donald Trump, por constitución, por la constitución de los Estados Unidos, por la enmienda, de ganar esta elección, no puede volver a competir. Exacto. Y se abre la sucesión. Perfecto. Y por último, brevemente, Álvaro, ¿qué piensas del futuro de Joe Biden? ¿Se mantiene como candidato? Bueno, yo tiendo a creer que, lo he comentado en otras ocasiones, yo veo difícil que se baje la candidatura de Joe Biden. Tiene muchas implicancias. Ha pasado el tiempo y a medida que pasa más el tiempo es más difícil bajar la candidatura. Claro, se acerca a la convención. Se acerca a la convención. A mí me da la impresión, y vuelvo a hacer hincapié en esto, que la situación es compleja, porque si él depone la candidatura y sigue como presidente, los cuestionamientos desde la oposición republicana y desde algunos grupos moderados del Partido Demócrata van a generar la siguiente discusión. ¿Qué hace distinto que él deponga una candidatura que es en noviembre, pero que siga gobernando entonces hasta el próximo mes de enero del 2025, cuando es el cambio? Y eso es lo que hace insostenible la posición. O sea, si tú lo miras en perspectiva, lo que tendría que hacer Biden, una de las opciones es que renuncie a la presidencia para que en el fondo Kamala Harris asuma, independiente que sea ella o no la candidata, pero que se produzca una unidad en el relato. Yo creo que eso es muy complejo. Entonces, si Biden depone la candidatura pero sigue como presidente, me atrevo a decir que no se solucionan los problemas del Partido Demócrata de cara a la elección de noviembre. Al contrario, podrían profundizarse. Hasta aquí venimos escuchando rumores que se baja. De hecho, el senador Joe Manchin de West Virginia, ex demócrata, porque es del ala más centrista, más moderada, y renunció al partido, dijo por el fin de semana que pasó, este fin de semana se baja. Ahora, ¿qué es lo que he escuchado y qué es lo que se está comentando en los portales, Alicia? Que el atentado que se realizó en contra de Donald Trump terminó también favoreciendo la candidatura, no así la presidencia, pero la candidatura de Joe Biden, porque en el fondo se generó un cambio de discurso y en el fondo el Partido Republicano está dando muestras de unidad, tanto en la convención como en otras cosas, y los demócratas han tenido que, de alguna manera, frenar esta suerte de... Se le dio un respiro a Biden. Se le dio un respiro porque frenó la escalada, pero eso puede retomar y hay que ver. Álvaro Iriarte, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar con ustedes. Y nosotros nos vamos a la pausa, pero ya volvemos con más Conexión Global. Y comenzamos el último bloque de Conexión Global y queremos tomar contacto con Patricio Zamorano, analista político que está en Washington. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, ¿cómo estás? Saludos enormes. Patricio, queremos comenzar esta entrevista preguntándote cómo está el clima electoral después de este intento de asesinato a Donald Trump este sábado. Bueno, está bajo una palabra bastante importante, incertidumbre. No ha habido claridad sobre muchos de los motivos de este solitario pistolero que casi asesina al expresidente de los Estados Unidos, pero en el sentido electoral
aún no se han visto efectos importantes, lo que es bastante curioso, porque es lo mismo que pasó con el debate desastroso de Joe Biden hace pocos días, donde tampoco ha habido un efecto importante en las encuestas. Ha habido un pequeño avance marginal de Donald Trump en general, pero todavía las encuestas nacionales y el promedio de muchas es bastante claro que todavía la ventaja de Donald Trump de aproximadamente 2 puntos todavía está dentro del margen de error. Así que técnicamente aún están empatados pese a estos hechos importantes. Uno, el debate desastroso de Biden que puso en evidencia problemas de agudeza mental, problemas de senilidad, y en el caso de Donald Trump también, por cierto, que tampoco tuvo un desempeño impecable durante ese debate presidencial, y ahora con este intento de asesinato te revela un poco la gran polarización que existe desde el punto de vista electoral, puesto que no ha habido un efecto importante en las encuestas. Así que en eso estamos, en una semana clave donde se está haciendo la convención republicana, donde se ha revelado el nombre del candidato a vicepresidente que va a correr esta carrera presidencial junto a Donald Trump. Así que en eso estamos un poco desde Washington, D.C. Patricio, ¿cómo se ha leído el rol que ha tenido Joe Biden después del sábado? Actuó rápidamente, habló desde la oficina Oval. ¿Se ha valorado su actuación, su rol presidencial después de este ataque? La verdad es que desde el punto de vista republicano, del Partido Republicano, ha sido al contrario. Se le ha incluso hecho responsable a Joe Biden por un supuesto intento de generar violencia contra Donald Trump, lo que la verdad es que no tiene sentido, pero desde el punto de vista político, el Partido Republicano, congresistas, gente vinculada con el propio partido y especialmente gente vinculada con la campaña de Donald Trump, ha intentado tomar ventaja política acusando a que básicamente Biden creó este ambiente de violencia contra Donald Trump. Insisto, que no tiene sentido, pero desde el punto de vista político lo han estado usando el atentado como una arma contra la campaña de Joe Biden, acusando un poco a que el Partido Demócrata está dispuesto a hacer cualquier cosa para sacar a Donald Trump de la carrera presidencial, lo que no tiene sentido porque Joe Biden reaccionó de una manera importante. La vicepresidenta Kamala Harris también ha dicho exactamente lo mismo, condenando de manera bastante clara este acto de violencia contra un expresidente de los Estados Unidos. Así que eso un poco ha sido la doble lectura estos últimos días, ¿no? Y Patricio, esta es la semana de la convención republicana. Este jueves va a hablar Donald Trump en esta convención. Pero ¿cómo sigue la campaña demócrata entonces? ¿En qué momento retoma Biden su campaña después de este hecho que ocurrió el sábado y también de esta semana de la convención republicana? Bueno, Joe Biden está en problemas graves, puesto que se están sumando las voces dentro del Partido Demócrata para que él se salga de la carrera presidencial tras el debate desastroso de algunos días. Y el Partido Demócrata está reaccionando de una manera delicada porque no sé si hay información en Chile sobre lo que ha pasado con el tema de la Convención Demócrata, que se supone que era a mediados de agosto, y que el Partido Demócrata quiere adelantar un poco la nominación de Joe Biden como candidato presidencial a la primera semana de agosto, lo que ha traído bastante polémica, puesto que quieren hacer un voto virtual para que Biden básicamente sea ratificado antes de la convención en persona y que se haga una ratificación virtual antes del 7 de agosto. Y eso ha traído tensiones importantes dentro del partido, puesto que se contradicen un poco con esta posición de muchas autoridades internas y liderazgos internos y de la base, que piden que se cambie a Joe Biden como candidato presidencial y que corra otra persona, y básicamente la candidata más cercana a esa posibilidad es Kamala Harris. Así que hay una tensión importante dentro del Partido Demócrata y, por supuesto, el Partido Republicano ha tomado ventaja de esta división interna un poco para potenciar la candidatura de Donald Trump, ¿no? Ahora, mientras más se acerca a la convención demócrata y esta posibilidad de que se realice una votación virtual, hace cada vez más lejana la opción de que Biden sea reemplazado, ¿no? Ese es un tema importante porque se supone que Biden tiene los delegados, tiene un gran porcentaje de los delegados ya, y en ese sentido
la decisión está más o menos clara que él es el único candidato, pero obviamente están surgiendo estas voces importantes y Biden, el problema es que Biden está luchando contra toda la posibilidad de que él sea reemplazado como candidato y eso está dificultando fuertemente las cosas y está luchando porque sabe las encuestas. El debate no le afectó de una manera importante y él sabe esos números. Entonces, aunque las mismas encuestas señalan que en el caso de que Biden ya no fuera candidato, Kamala Harris tiene un desempeño un poco mejor en comparación a enfrentarse a Donald Trump en comparación con Biden. Y en ese sentido, Biden no se ha abierto a la posibilidad de que justamente Kamala Harris sea su reemplazante, pese a que 2/3 de los demócratas, entre un 60 y un 70%, según las encuestas, señalan que Biden debería bajarse de la carrera presidencial. Así que ese es un poco cómo está la situación interna hasta ahora, ¿no? Y Patricio, moviéndonos al Partido Republicano, ¿qué se espera del discurso de Trump este jueves en la convención? Bueno, va a ser un discurso triunfalista en donde él se va a mostrar también al mismo tiempo como víctima, ¿no? Se va a mostrar como víctima de la violencia de la izquierda, aunque hay que aclarar que el pistolero era una persona inscrita o adscrita al Partido Republicano, formalmente inscrito en el partido. Su familia también tiene antecedentes de favoritismo para el Partido Republicano, pero no te quepa duda que Donald Trump va a identificar a este ataque como de la izquierda de los Estados Unidos, oponiéndose a su posibilidad de que llegue a la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez. Al mismo tiempo se va a mostrar como víctima de todas estos crímenes, estos procesos judiciales que se le van sumando. Ya tiene varios, 4 o 5, algunos en que se le ha declarado culpable de manera formal, como lo que pasó en Nueva York, con más de 30 cargos, cuya sentencia fue cambiada, iba a ser originalmente este 11 de julio, se ha pasado para septiembre, dándole un poquito más de ventaja, un poquito más de tiempo para que fuera nombrado como candidato presidencial formal del Partido Republicano. Así que Donald Trump va a insistir en su posición, en que el país está básicamente destruido, que la grandiosidad del país ya no existe, que los inmigrantes están destruyendo al país, que hay una crisis fundamental, etcétera, etcétera. Una visión del país que no tiene nada que ver con la realidad, pero que en la voz y en la narrativa de Donald Trump se convierte en una plataforma programática que es la que viene implementando desde hace más de un año. Entonces va a ser, yo diría, un discurso bastante fatalista de la situación actual de los Estados Unidos y pintándose a él mismo como la única solución posible para resolver los problemas fundamentales, especialmente de imagen, de posición del país frente al planeta, que según él y sus partidarios está bastante destruida. Así que eso va a ser un poco, creo yo, el matiz del discurso de mañana, ¿no? Y Patricio, quedan 15 semanas para las elecciones de noviembre. Las encuestas le siguen dando una leve ventaja a Trump, quien suele marcar menos en las encuestas en comparación al resultado final. ¿Queda tiempo para revertir esta situación para el Partido Demócrata o ya se tiene una decisión respecto, los votantes ya tienen una decisión respecto de lo que van a hacer el 5 de noviembre? Yo te diría que sí queda tiempo. Estos son los dos candidatos más impopulares en la época contemporánea de los Estados Unidos, no hay ninguna duda. Un porcentaje similar señala que Donald Trump tampoco debería ser candidato presidencial por su edad y también por sus antecedentes judiciales, ¿no? Graves. Crímenes que él ha estado cometiendo desde antes de la presidencia, durante la presidencia y después de la presidencia. Entonces, en ese sentido, ambos candidatos son extremadamente impopulares. Donald Trump, hay que recordar, tiene una desfavorabilidad que bordea el 55% y favorabilidad solamente de alrededor del 40%, similar en todo caso a la que tiene Joe Biden. Entonces, en ese sentido, hay espacio para que se genere una nueva candidatura. Hablé hace unos momentos sobre el buen porcentaje que obtiene Kamala Harris si se reemplaza con Joe Biden en una competencia eventual con Donald Trump. Ella se desempeña de manera importante, fuerte con respecto a las encuestas, suma incluso un par de puntos más en comparación con Joe Biden. Así que tiempo hay. El tema es la porfía de Joe Biden, que se niega a la posibilidad, yo diría
por orgullo político, preocupado por su herencia. Él no quiere aparecer como el candidato demócrata que fue bajado por un tema de senilidad. Eso le afecta su orgullo personal y su orgullo político, porque no está siendo pragmático en cuanto a la posibilidad real de que la situación en la que está en este momento de salud mental pueda afectar la posibilidad de que el Partido Demócrata pueda derrotar a Donald Trump. Así que, en resumen, tiempo hay. El tema es que ver si el Partido Demócrata y los liderazgos internos logran convencer a Joe Biden de que se baje de la carrera presidencial. E insisto, las encuestas todavía valoran la presencia de Joe Biden. Nuevamente está todavía dentro del margen de error, aunque Donald Trump con una ligera ventaja. Así que vamos a ver cómo va, ¿no? Patricio Zamorano desde Washington, Estados Unidos, muchas gracias por acompañarnos en Conexión Global. Saludos cordiales a todos. Y nosotros entonces llegamos al final de esta edición de Conexión Global Prime. Siga con CNN Chile porque ya viene más programación. Que estén bien. Chao.